Invoca la presencia del Señor y dile, Señor, que sea tu palabra en esta hora, Señor. Sea tu presencia, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, bendito Señor. Dile, Señor, yo necesito que tú hables a mi vida, bendito Señor. Yo necesito que tú hables, Señor, a mi ser en esta, Señor, mañana, bendito Señor. Mañana de ayuno, mañana de oración, bendito Señor. Yo si puedes decirle, Señor, hoy quita, Señor, toda carga de opresión, bendito Señor. Porque tu palabra dice, Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y quitar toda carga de opresión. Y dile, Señor, que hoy sean soltadas, Señor, aquellas ligaduras, Señor, aquellas cosas que oprimían, bendito Señor, pero que hoy sea quitada toda carga de medio de tu pueblo. Dile, Señor, yo no quiero andar con esa carga, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que soltemos, que echemos esa carga sobre ti y que tomemos, Señor, tu carga, tu yugo, que es fácil y ligero. Bendito Señor, por eso dile, Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor. Yo necesito de tu Santo Espíritu, bendito Señor. Padre, que hoy, Señor, haya esa libertad, Señor, para nuestro ser interior, haya esa libertad, Señor, que necesitamos en esta, Señor, mañana, bendito Dios. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno de mis hermanos, son de los que aquí están viendo, bendito Señor. Que sea tu presencia, Señor, porque la palabra dice que el Evangelio no llegó a nosotros en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino llegó en demostración del Espíritu y de poder. Dile, Señor, que hoy se manifieste tu presencia, hoy se manifieste tu poder, Señor, a favor de mi vida, a favor de mi corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5. ¿Cuántos declaramos que ahí está nuestra bendición? San Mateo, capítulo 5, versículo 13. 13. San Mateo 5, versículo 13. 13. Como nuestro pastor nos ha enseñado, lo que decimos allí, no caigamos en el error de decir, sí, esta ya la conozco, porque quizás es una de las palabras que se tocan mucho, pero Dios quiere hablar algo muy tremendo en nuestras vidas. Amén. Dice la bendita palabra en San Mateo capítulo 5, versículo 13. En mi Biblia hay un título que dice la sal de la tierra. Dice la bendita palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tremenda palabra, ¿cierto? Y hoy el Señor quiere darnos este tema para trabajarlo y dice que nuestra vida en Cristo no se desvanezca. Amén. Que nuestra vida en Cristo no se desvanezca. Pueden tomar asiento. ¿Y cuántas vidas a día de hoy se han desvanecido? ¿Cuántos ministerios a día de hoy se han desvanecido? Y ahorita vamos a ver el por qué se están desvaneciendo muchos. Porque muchos que en una época decía eran, o bueno, hoy en día dice eran, antes decía somos. Pero en alguna etapa de mi vida el Señor permitió algo en mi vida, yo decía dentro de mí, yo no quiero decir era ministro de alabanza, era, sino puedo decir soy. ¿Y cuántos podemos decir soy? Pero muchas veces ese soy se está desvaneciendo, porque se ha perdido la fe, porque se ha perdido la confianza en el Dios eterno. Acuérdense que el Señor nos está hablando todos estos días de entrar en su reposo. De muchas maneras el Señor lo ha manifestado. Pero ¿por qué mucha gente deja de buscar ese reposo? Porque mucha gente deja de buscar ese auxilio de parte de Dios.
porque se están desvaneciendo. Porque les está pareciendo más grande el problema, las circunstancias que se están viendo en este tiempo actual. Pero recordemos que la palabra decía: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sí que ha venido turbación por la parte económica, por el cambio social, por todos los aspectos que hemos estado viendo últimamente. Pero ¿cuánto le decimos: Señor, ayúdame para no desvanecer? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, ayúdame para no desmayar? Por eso la palabra decía que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cuántos están desertando? Muchos están desertando. Si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿conocieron mucha gente en el cristianismo? ¿Y hoy en día dónde están? En el mundo. Pero ¿cuántos pueden poner su mano en su pecho y decir: no, así conmigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Y busqué un significado de qué es desvanecer y encontré lo siguiente: hacer desaparecer una cosa de la vista, poco a poco. El desvanecer no viene así, se desapareció, no volvió más, no. Poco a poco el enemigo empieza a trabajar en una persona. Poco a poco empieza a trabajar en el desánimo. Poco a poco empieza a trabajar colocando incredulidad en las gentes. ¿Se acuerdan que el Señor a través de nuestro pastor decía cosas como: Dios quiere hacer manifiesto su poder, así como lo hacía anteriormente? ¿Se acuerdan que lo decía hace poco? Y creo que lo más claro que vimos fue la resurrección que hizo el Señor con él. ¿Pero por qué? Porque no hubo un pueblo que se desvaneciera. ¡Ay, nuestro pastor! ¡Ay, ¿y ahora qué queda de la iglesia? No. Eso fue un motivo para orar más. Eso fue un motivo para clamar más. ¿Cuántos clamamos por nuestro pastor en esa época? Todos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque había un motivo para luchar, había un motivo para continuar. ¿Pero por qué se ha perdido ese motivo para luchar? Porque muchos dicen: no, es que estoy cansado. ¿Pero cansado de qué? ¿Acaso el Señor no nos decía el domingo que el Señor nos daba fuerzas como las del búfalo? ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos decimos: Señor, tú nos das fuerzas como las del búfalo? Por eso se va todo cansancio, todo lo que quiera colocar el diablo para que se haga ese desvanecer. La sal es un elemento de preservación. Cuando el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, ¿es para qué? Para que preserve. ¿Y preserve qué? Preserve el Evangelio, preserve el poder de Dios en esta tierra. Pero ¿por qué en muchos lugares se está viendo más notorio el poder del diablo? Pero nosotros vamos a creer de que se va a hacer más notorio el poder de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, y no el poder del diablo. Amén. Por eso vamos a ir a San Marcos capítulo 9. Un poquito adelante, San Marcos 9:50. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Y cuántos vamos a hacer ese instrumento para preservar la palabra de Dios, preservar la oración, preservar el compartir el mensaje de salvación? Y algo que el Señor me inquietaba era eso, que había muchos que se estaban desvaneciendo, muchos ministerios que se estaban desvaneciendo, porque se dejaban enredar. Acuérdense que la palabra dice que hay afanes de esta vida que enredan la palabra. Y la gente hoy en día está preocupada solamente por eso. ¿Y cuántos necesitamos de eso? Todos, ¿verdad? Ay, pastor, sería mentira decir que no. Todos lo necesitamos. Pero ¿acaso la palabra no dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué dice? El resto vendrá por añadidura. Entonces, ¿por qué se busca primero la añadidura y después el reino de los cielos? Cuando viene el problema, cuando meten la pata, ahí sí, Señor, ayúdame. No, tiene que ser al revés. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Dice San Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal. ¿Y cuántos son buenos en este lugar? ¿Cuántos miran a su hermano y dicen: hermano, usted es bueno? Anímelo así, usted es bueno. Dice: buena es la sal.
Mas si la sal se hace ¿qué? Insípida. Dice, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. ¿En dónde tenemos que tener sal? En nosotros mismos. Y miren lo que dice acá. Y tener paz los unos con los otros. Tremendo, ¿no? Buena es la sal. Buena es la sal. Bueno eres tú. Buena eres tú. Porque el diablo quiere colocar en la mente de muchos que no pueden, no son capaces. Usted no es bueno para nada. Pero ¿cuántos pueden decir yo sí soy bueno? Yo sí soy bueno porque fui escogido, escogida para un propósito eterno. Pero mira lo que dice más, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y también busque el significado de insípido o de insípida. Dice que tiene poco o ningún sabor. ¿Cuántos han probado un alimento sin sal? Horrible. Bueno, es normal en él. Pero para los que les gusta echarle salecita, ¿cierto? Eso es lo que le da como el sabor delicioso a las comidas. Pero ¿cuántas vidas se están volviendo insípidas como que? ¿Cierto? Porque mucha gente ya, porque se ha perdido esa sal del espíritu, eso que hace como que colocar algo interesante en nuestras vidas. Pero mira lo que dice acá, tened sal en vosotros mismos. ¿Y qué es la sal? La sal es un elemento de preservación. ¿Qué se ha dejado de preservar en nuestro ser interior? ¿Será que se ha dejado de preservar la fe? ¿Será que se ha dejado de preservar de pronto el amor por los demás? ¿Será que se ha dejado de pronto de preservar ese amor por el servicio? Que cuando se convoca a un aseo, ¡ven aquí, Señor! Es que. Y el Señor nos dice cuando le clamamos, es que. No. Pero el Señor quiere ver una disposición de su pueblo. El Señor quiere ver cómo nos movemos a ganar almas, porque esa es la función de la iglesia. En ningún momento el Señor dijo, y llenaréis las iglesias para darnos plata. Eso no es. La verdadera función de la iglesia es para la salvación, es para la preservación del alma. Anhelamos que Dios nos bendiga, amén, y Dios lo va a hacer. Pero Dios quiere que tengamos cosas en cuenta como esas. Oiga, ¿qué está haciendo que se preserve eso en nosotros? ¿Qué está haciendo que se preserve la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares? ¿Se ha preservado ese tiempo de oración? ¿O de pronto las circunstancias, de pronto el trabajo? Y amén, gloria a Dios, porque hay que trabajar. La palabra dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero la gente vive tan desgastada en eso que trabaja todo el tiempo. Se desgasta. Oiga, y si no son capaces de decir, Señor, dame un mejor trabajo. Un trabajo justo, donde pueda tener tiempo para mi hogar, tiempo para buscar al Señor, tiempo para servir al Señor. Yo doy gracias a Dios por el trabajo que tengo. Porque es un trabajo que lo puedo ajustar para cumplir al Señor. Y el Señor me probó. Me dijeron, ¿tú puedes predicar hoy? Y yo dije, es que tú sabes, Señor. Y necesitaba una gran provisión para esta semana. El lunes me apartaba todo. Yo solo pensaba, decía, bueno, si trabajo juicioso todos los días, pues alcanzo la provisión. El mismo lunes el Señor se encargó de desatar, diría yo, que el 90%, más 95% de lo que necesitaba. Martes completé, pero Dios permitió que yo estuviera en este lugar. Porque yo era el primero que decía, oiga, yo necesito ser la sal. ¿Qué cosas necesita Dios que empiece a guardar? Pero qué cosas también tengo que analizar, y nos tenemos que analizar qué cosas están haciendo que se desvanezcan aquellas cosas que Dios ha colocado. Y por eso Dios bendiga a nuestro pastor cuando insiste, y denle una sonrisa a su hermano. Y me gusta hacer eso también, porque hasta eso se ha desvanecido. Porque muchos parecen limón recién exprimido y de la pastora.
Pero ¿cuántos dicen no así con nosotros en el nombre de Jesús? Porque el Señor no quiere que se desvanezca eso que Dios ha entregado en tu vida, la gracia, el amor, la dedicación por la obra del Señor. Los que tienen de pronto el llamado de trabajar con los niños, con los jóvenes, los que de pronto tienen, bueno, hay tantas cosas que el Señor ha mandado a su pueblo a hacer. Pero hoy el Señor nos dice, es tiempo de despertar, es tiempo de recuperar aquellas cosas que se estaban desvaneciendo, perdiendo. Gente que en una época eran muy dispuestas para servir y hoy en día no, porque se han dejado enredar por los afanes de esta vida. Pero tenemos que entender a la luz de la palabra qué cosas hay dentro de nosotros que están haciendo desvanecer aquellas cosas hermosas que Dios ha colocado. Por eso, como les decía, ¿será que una sonrisa no es algo hermoso que Dios coloca cuando hay felicidad, cuando hay gozo? Y hay mucha gente que ha perdido eso. Y créanme que esa sonrisa no solamente la da el dinero. Porque he conocido gente que puede tener esas billeteras muy llenas, sus cuentas muy llenas, pero son gente amargada, gente que no tiene sus familias porque se han destrozado por causa de él. Pero qué bonito es decirle, Señor, bueno, lo que yo tengo, pero tengo mi familia, tengo mis hijos. Y aún si sabemos que están en proceso, creo que Dios allí se va a encargar, porque Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Escuchaba cosas como Dios está restaurando padres e hijos que se odiaban, y escuchaba cosas tan bonitas como que se pedían perdón. Eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios dice no dejemos desvanecer, es porque podemos ser instrumento para que aquellos hogares, para que aquellos jóvenes, niños se puedan reconciliar. El Señor nos ha dotado y nos ha capacitado con muchas cosas, pero no nos podemos quedar así. Ustedes están viendo lo que está pasando en nuestra nación, lo que consternó nuestra nación en esta semana. Aparentemente una fecha muy bonita, ¿cierto? Pero miren lo que terminó. ¿Por qué? Porque se ha dejado de preservar, oiga, se ha dejado de decirle a estas personas, Cristo los ama. ¿Y por qué del amor? Miren que aquí lo decía la palabra tremendo, decía tener paz los unos con los otros. Es importante siempre estar en paz en nuestro núcleo familiar, pero qué bueno también estar en paz con los de afuera, con los de la iglesia. Bueno, sigamos ahí, dice, vamos a ir a San Marcos ahí mismo. 9:42, un poquito más atrás. ¿Y cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú nos ayudas a preservar? Dile, Señor, gracias porque tú nos has llevado a ser, Señor, un instrumento valioso en tus manos, Señor. Dice San Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante. Y vamos a ver que lleva a desvanecer o a ser insípido. Mira lo que dice el Señor acá, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que si le atase una piedra en un molino al cuello y se arrojase al mar. ¿Y cuánta gente hoy en día está haciendo tropiezo? ¿Eso hace desvanecer? Claro que hace desvanecer. Porque empiezan a hablar, porque empiezan a hacer mal testimonio. Pero no así con nosotros en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos libre de ser tropiezo para aquellos pequeños. Amén. Porque el Señor nos ha llamado a algunos para ser maestros, para instruir, para levantar a otros. Y Dios tenga misericordia de aquellos que están siendo tropiezo para otros. Porque miren que la palabra es tremenda. Dice, mejor que le fuese que si se atase una piedra de un molino al cuello y se arrojase al mar. Que Dios tenga misericordia de aquellos. Y por eso cuídate de aquellos que buscan hacer tropezar a otros.
Por eso el Señor nos decía ahorita, estemos a paz los unos con los otros. Que Dios no nos haya siendo tropiezo para otros. Amén. Dice el versículo 43: y si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué cosas hay que cortar de nuestras vidas? Porque hay que ser entendidos. El Señor nos decía ayer a través de nuestro pastor, y la palabra lo dice: acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Porque no falta el que me mandaron a que tengo que macharme la mano porque es que esta mano. No. Hay cosas que son espirituales. ¿Y qué cosas están haciendo ocasión de caer? ¿Será que es el desánimo? ¿Será que es la depresión, que es algo que se está moviendo tan fuerte en esta época? ¿Será que es la incredulidad? ¿Será que es la falta de amor? ¿Será que es la murmuración? ¿Será que es el chisme? ¿Qué cosas están haciendo caer? Es que si yo no trabajo todo el día no tengo, hubiera podido decir. Pero el mismo Señor se encargó de aparejar todo, porque Él sabía lo que necesitaba. ¿Y cuántos anhelamos que Dios sea proveyendo? ¿Cuántos anhelamos que Dios sea desatando esa bendición? Pero antes es necesario mirar qué está haciendo ocasión de caer. ¿Será que no cumplirle a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, está haciendo esa ocasión para que venga ruina, escasez, en serio? Y en muchos sí. Mi mamá lo sabe y está aquí presente, de que yo desde muy niño hacía algo. Siempre cogía el sobre y empezaba a bendecirlo, ¿verdad? Y empezaba a orar. Eso es lo que yo hacía cuando no tenía. Ya cuando empecé a recibir o recibía, en lo que siempre es procurar cumplir al Señor en los diezmos, las ofrendas. Y créeme que sí he visto la gloria de Dios. Créeme que sí he visto el favor de Dios en mi vida. Porque cuando nosotros le cumplimos a Dios, Dios se encarga de hacer cosas maravillosas. Y no solamente en esta área. ¿Será que Dios algunos los ha mandado a ser intercesores? ¿Será que Dios algunos los ha mandado a ser evangelistas? ¿Por qué se ha dejado de hacer? ¿Por qué se ha dejado de hacer cuando tú tienes la oportunidad de compartirle a una persona y puedes evitar quizá una tragedia? Nosotros no sabemos que el que vaya a nuestro lado en cualquier momento, qué esté maquinando, qué está pensando, qué está pasando en su hogar, en su familia. Pero por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos pedirle: Señor, ayúdanos. ¿Y qué cosas tenemos que quitar, despojarnos de eso? Por eso decía: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. ¿Qué cosas tienes que cortar en tu vida? ¿Será que es la inseguridad? ¿Será que es el temor? Porque mucha gente no conquista, no alcanza por temor. Ay, no, pero es que si yo... No, hay que creer al Señor. Si el Señor dio promesa, Dios se encarga de hacer las cosas. Pero hay que creer a la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que hay que creer a la palabra de Dios? Hay que creer y obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 44. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y hay mucha gente que tiene un poco eso. El infierno es tan real. La antesala al verdadero infierno, porque eso lo recordábamos en estos días con los jóvenes. Esto que se refiere aquí es el Seol. El verdadero infierno no ha sido estrenado. Pero el Señor nos está diciendo: cuidémonos, tengamos mucho cuidado. Por eso la palabra dice que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Y cuántos pueden por un momento decirle: Señor, guárdame? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, líbrame, bendito Señor? Porque, Señor, para aquellos, Señor, que no obedecen, para aquellos que, Señor, Padre, han caído, Señor, y no se levantan, bendito Dios, puede venir una gran consecuencia, bendito Señor.
Dile, Señor, líbranos, Señor, de allí, de ese lugar, porque, Señor, la palabra dice que, Señor, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y dile, Señor, esa es nuestra gran meta, bendito Señor. Por eso ayúdanos a perseverar hasta el fin, bendito Señor. La palabra dice: ¿de qué le servirá al hombre alcanzar el mundo, su riqueza, si perdiere su alma? Por eso dile, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdanos, Señor, a no perder la salvación de nuestra alma, porque esta es una realidad, bendito Señor, que muchos, Señor, por causa de desobediencia están viviendo, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice el 45: y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que tener los dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Miren que el Señor vuelve a decirlo: qué cosas hay que cortar, qué cosas están haciendo que quizás la vida en Cristo se esté desvaneciendo. Porque es tremendo ver cómo mucha gente que dice fui, pero ¿cuántos decimos somos y seremos en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Y ahorita vamos a ver lo tremendo para que Dios quiere que seamos siempre esos hombres y mujeres que creemos en el Dios eterno, que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso decía: desvanecer, hacer desaparecer una cosa de la vista, poco a poco. Y si aquellas cosas no se cortan, empiezan a hacer que se desvanezcan. Y de pronto alguno que dice: oiga, y este no era el que se paraba allá, el que cantaba, o este era el que predicaba, este era el que decía. Porque conozco muchos casos así, muchos casos así. Pero Dios quiere que nosotros seamos esos instrumentos para levantar a otros, para ser ejemplo, testimonio. Por eso la palabra dice que tenemos nubes de testigos. ¿Tú crees que no te están viendo? Y tuve un caso así muy tremendo, de una persona X. Decía: este es el único. ¿Y sabes qué era lo único que Dios me ponía a hacer con esa persona? Saludarlo muy bien. Era lo único que yo hacía. Le sonreía, lo saludaba y me sonreía bien. Y hubo una charla con otra persona y hubo eso, y yo decía: Señor, tremendo. Porque el que menos esperaba está ahí. ¿Cuántos muchos están mirándote en este momento? ¿Cuántos muchos están esperando que hayas de activar para decir: yo quiero eso también? Pero cuánta gente, como lo decía al comienzo, han tropezado porque de pronto han visto que viene el desánimo, viene la queja. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos afuera. Tú no sabes quién te está escuchando, tú no sabes quién te está mirando aunque no te des cuenta. Y no necesariamente son los que nos conocen. Alguna vez me pasó que entré a una tienda y me dice el Señor: ¿cierto que usted pasa por aquí todos los días cuando estábamos en el camino? Y yo: sí, Señor. Le decía: así es que yo lo veo pasar a usted todos los días por acá. Y me decía: ¿es que trabaja por aquí o qué? Y yo: no, es que mi iglesia queda aquí. Porque es que yo sí lo veo pasar todos los días por acá. Yo decía: Señor, yo era una tienda aparentemente lejos, pero el Señor me estaba viendo todo el tiempo. ¿Será que de pronto el vecino, la vecina, que tú no sabes todo el tiempo, allá va la vecina o el vecino? Él siempre sale los jueves a las 9 de la mañana. ¿Para dónde irá? ¿Cierto? Pero sé que en algún momento Dios propiciará para que esa persona también se vuelva. Por eso que el Señor nos ayuda a ser instrumentos de bendición. ¿Cuántos dicen: Señor, ayúdame a ser instrumento de bendición? Y dirán: ¿por qué? Porque soy bueno. Diga: porque soy bueno. ¿Cuántos dicen: yo soy bueno en el nombre de Jesucristo? Y: ay, pastor, ¿y usted dónde se inventa eso? Buena es la sal. ¿Y tú qué eres? La sal. Que vamos a ser instrumentos para preservar. Amén. Dice el 47:
Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echados al infierno. Aún tengamos cuidado también con nuestros ojos. Hoy en día que está tan a la moda las redes sociales, los videos tan lindos, y algo que tengamos mucho cuidado de muchos videos motivacionales, porque es tremendo. Sí hablan cosas bonitas, pero por ningún lado aparece el Señor. Tengamos mucho cuidado con lo que vemos. Tengamos mucho cuidado con lo que vemos. Amén. Y dice el 49: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Por eso dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Tremendo, ¿no? Ahora sí entendemos para qué es la sal. Porque todos necesitan, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con la sal. Entonces, ¿se necesita o no la sal? ¿Qué dicen ustedes? Demasiado. Y en nuestras propias vidas, muchísimo. Y sigamos viendo ahí. Vamos a ir a San Mateo capítulo 5, versículo 21. Volvamos a donde estábamos, un poquito atrás. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Dile: Señor, gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias porque hoy estoy entendiendo, Señor, que soy valioso e importante para ti, bendito Señor. Dile: Señor, gracias porque tú nos guardas, Señor, de desvanecernos. Dile: Señor, gracias porque tú nos guardas, Señor, de volvernos insípidos, bendito Señor. Dile: Señor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice San Mateo 5:21. Dice así la bendita palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Y es algo que se está viendo por deporte últimamente. ¿Por qué se ha olvidado de eso? Porque se ha dejado de predicar la palabra. Acuérdense que de los 10 mandamientos, uno de ellos, ¿cuál era? ¿Y por qué mucha gente no lo está cumpliendo? Porque sencillamente no han escuchado la palabra. La palabra dice: ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Pero el Señor quiere que seamos instrumento para que aquellos conozcan. Eso no está en el orden de Dios. Eso que se está viendo tan fuerte, sabemos que no está en el orden de Dios. ¿Y quién está promoviendo todo esto? El diablo. ¿Quién es el que está llenando la mente de los jóvenes, de los niños, de muchas cosas? Por eso aún los que son madres, abuelas, también es bueno mirar qué es lo que están viendo sus nietos, sus hijos. Es bueno mirar. Eso, por muy grande que sea, ahí todavía me controlan. Me dicen: tenga cuidado. Pero es bueno aprovechar. Por eso la palabra dice: instruir al niño desde pequeño, y aun cuando fuese viejo no se apartará de mí. ¿Y cuántos necesitan ser instruidos también? Dice la palabra: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, ¿no? Y miren lo que dice el título: dice Jesús y la ira. Tengamos mucho cuidado. La ira en algún momento va a venir. Por eso la palabra dice, y ahorita lo vamos a leer: airaos, pero no pequéis. ¿Dónde está pecando la gente? Cuando se aira, y nos ha pasado muchas veces, se maldice. Por eso cuando se dice necio, cuando se dice fatuo, eso es maldecir al otro. Y miren que eso puede traer condenación, y lo dice aquí la palabra.
Porque muchos se están desvaneciendo porque se están dejando descontrolar de la ira. Porque muchos se están desvaneciendo en Cristo porque se están dejando manejar por la ira. Pero ¿cuántos dicen no así con nosotros en el nombre de Jesucristo? Amén. Por eso el Señor nos decía ahorita estar a paz los unos con los otros. Nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo, ¿cierto? Pero es necesario estar a paz. Es necesario estar a paz en nuestro hogar, es necesario estar a paz en la iglesia. Y basta ya eso de que dijo, no dijo, regaron aquí, ya de esto, que están hablando, que no están hablando, basta ya con eso. Basta ya con eso. Dios quiere que estemos a paz los unos con los otros, y si alguna persona hizo, es mejor de frente, bueno, ¿qué está pasando? No que, ay, venga, yo le cuento que es que imagínense, la hermana Claudia hizo eso. No. Eso no es lo que quiere el Señor con ninguno de nosotros. El Señor por eso decía, está la paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque eso puede ser instrumento del diablo para empezar a desvanecer, a colocar de pronto el ser insípido. Uy, como que esta persona es como problemática, entonces mejor dejémosla ya. Por eso la palabra decía ahorita, no seamos por tropiezo. Oiga, si mi carácter sé que tengo que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y no es que este pastor habla muy duro, aparte de que es grande, habla duro. Pero hasta eso yo he tenido que aprender a manejar. Los que me conocen de tiempo atrás era así, y tuve que empezar a trabajar eso, y lo sigo trabajando. ¿Qué tienes que cambiar tú? ¿Será que de pronto la manera fuerte de contestar, de hablar allí, es lo que genera problemas en tu hogar? Por eso la palabra dice, busca la paz y sigue. Pero también dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero si alguno le habla con M, otro le habla con M triple mayúscula. No es así. Es mejor callar. Cuesta, claro que cuesta. Pero es mejor decir, Señor, ayúdanos. Porque así muchos se están desvaneciendo. ¿Qué están desvaneciendo? La palabra dice bendecir. ¿Qué dice? Bendecir. ¿Y qué es bendecir? Bien hablar. Entonces, ¿por qué se maldice? Y es algo que a mí me han estado corrigiendo también. Porque uno tenía la costumbre de que pasaba algo y decía, este animalito, por no decirle. ¿Cierto? Porque era una costumbre, era una muletilla que tenían muchos. Pero alguien me decía, oiga, es que decirle eso a la creación de Dios es acarrea. Y lo estamos viendo aquí. Si la persona hace mejor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando lo obedecieron? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando lo estaban allí insultando? Y él se puede haber bajado de la cruz y haber maldecido a todo el mundo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Será que el empezar a cambiar de pronto ese dialecto, el empezar a cambiar esa manera de expresarnos en momentos cuando hay conflictos, es lo que puede empezar a mejorar muchas cosas en nuestros hogares? Porque es que muchos jóvenes en especial son tan recios. Ay, es que mi mamá siempre me trata de. Pero qué bueno es decir, oiga, tú eres una bendición. ¿Cuántas son madres aquí? Qué bueno es bendecir el fruto de tu vientre. Porque ¿qué están haciendo muchas? Maldicen. Y lo que Dios quiere, oiga, cuando Dios dice que nuestra vida en Cristo no se desvanezca. Dios no quiere que se desvanezca el bien hablar, el declarar bendición, aunque lo estemos viendo que estén al revés. Pero cuando tú eres madre, tienes autoridad por encima de él. ¿Y cuántos anhelamos un cambio poderoso en nuestros hijos? Ahí está la clave. Cuando la sal está dentro de ti, preserva el bien hablar, el declarar, el no maldecir. ¿Cuántos anhelamos que nuestras familias se conviertan? Lo mismo, dejemos de hablar mal de él. Ay, es que sí. Y pasa, ¿cierto? Pero qué bueno es declarar bien.
Dios lo va a transformar, Dios va a hacer. Y Dios sí se encarga de hacerlo. Pero tenemos que nosotros bien hablar. Amén. Pues vamos a avanzar un poquito, que el tiempo está corriendo tremendamente. Ahora sí diremos Efesios 4:26. Dale gracias ahí, dile Señor, gracias por tu palabra, bendito Señor. Dile Señor, gracias porque hoy Señor nos confrontas, pero también nos quieres ayudar y decir Señor, que si somos esa sal que vamos a sazonar allí, bendito Señor, si vamos a ser ese instrumento, Señor, para que muchos se vuelvan, especialmente, Señor, para que aún nosotros mismos nos examinemos a nosotros mismos, bendito Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy tú nos estás dando, Señor, para que haya esa confrontación. ¿Cuántos anhelamos ese reposo? Pero muchas veces, Señor, no se hallaba el reposo, Señor, porque la vida en ti se estaba desvaneciendo, bendito Dios. Pero dile, yo quiero tomar ese ánimo, yo quiero tomar, Señor, ese vigor, Señor, para tomar, Señor, y recibir ese reposo que tú en días atrás nos has estado hablando. Tú nos hablabas de subir al monte, y dile, Señor, yo anhelo subir a ese monte para recibir ese reposo, bendito Señor. Por eso dile, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Dile, Señor, tú nos hablabas, Señor, de que se convirtiera la maldición en bendición. Y dile, Señor, nosotros, Señor, recibimos en el nombre de Jesucristo. Recibimos, Señor, que hoy, Señor, cambian, Señor, aquellas maldiciones. Pero es necesario, Señor, entender, Señor, que nuestra vida no se puede desvanecer, no se puede volver insípida, porque tú tienes un propósito con nosotros, Señor. Dice la palabra en Efesios 4:26, y la leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y porque mucha gente está cometiendo aquellas cosas tan atroces, porque no miden las consecuencias de la ira, del enojo. Airaos, pero no pequéis. Y ahorita vamos a ver cosas tremendas de por qué también se está desatando tan fuerte la ira en muchas personas. Por eso dile, Señor, guárdame, Señor, de caer en pecado cuando de pronto hay un momento de ira. Porque de pronto lo puede llegar, mentirosos seríamos de decir que no. ¿Tenemos que buscar la paz todo el tiempo? Claro que sí. Por eso dice la palabra en el siguiente: ni deis lugar al diablo. Y esta tragedia que conmocionó al país, ¿por qué? Porque quizás esa persona se dio tanto. Y es tan tremendo que, bueno, Dios sabe la situación. Pero le dio lugar al diablo. Y se acuerda que ahorita decía algo tremendo de ese mandamiento que dice la palabra. Por eso tengamos mucho cuidado. Por eso tengamos mucho cuidado. Si de pronto hay un momento de estar enardecidos, y si sabemos que mejor apártese, porque ha pasado. Alguna vez sin querer golpeé a una persona en su pantorrilla con la bicicleta, y este señor se me iba a devolver a pelear. Yo hubiera podido mi ego, yo soy grande, pues venga a ver cuántos son entre unas dos. Pero la culpa, ¿quién la tuvo? Yo. Lo único que hice fue, discúlpeme, agaché mi cabeza y chao. ¿Qué hubiera hecho otro? ¿Qué no hubiera hecho? Por eso miren que aún también es importante hasta reconocer nuestros propios errores. ¿Y será que es fácil reconocerlos o no? No es fácil. Dice el Salmo 34:14. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo ya está pasando. ¿Cuántos declaramos bendita palabra esa que el Señor nos está derramando? Y dirán muchos, ¿y qué tiene que ver esto con el ayuno? Muchísimo. La palabra dice que solo hay que los que salen con oración y ayuno.
¿Será que hay cosas que cortar en oración y ayuno? ¿Será que hay cosas que cortar en nuestro carácter? ¿Será que hay cosas que cambiar en nuestro modo de ver las cosas? ¿Que están siendo de pronto por tropiezo? Claro que sí. ¿Y qué mejor momento que estos ayunos para decir, Señor, corta en el nombre de Jesucristo? Y eso no solamente hoy. Eso es un proceso que hay que cortar. ¿Ven? Salmos 34, 14. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice Salmos 34, 14. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cuántos vamos a buscar la paz? Amén. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Sí necesitamos buscar la paz en nuestros hogares? Bastante, ¿cierto? Y más cuando de pronto aquellos que son tan especiales, ¿sí? Pero hay que buscar la paz y seguirla. Pero el Señor antes da un consejo, dice: apártate del mal y haz el bien. Hay que apartarnos de toda especie de mal. Una de las cosas que el Señor me inquietaba a decirles era que ¿por qué muchos se están desvaneciendo? ¿Por qué muchos están dejando las cosas del Señor? Porque les está pareciendo más fácil hacerlo mal. ¿Les está pareciendo más fácil ir a hacer las cosas ilícitas que hacer la voluntad de Dios? Y algo que el Señor nos enseñaba ayer tan tremendo, y creo que lo dijo también el domingo, era aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios? Pero para eso es necesario apartarnos del mal y empezar a hacer el bien. Porque mucha gente termina en negocios, malos negocios, porque empiezan a torcer su corazón. La palabra dice que del corazón surgen los malos pensamientos. ¿Qué se está dejando que nazca en el corazón que no le agrada a Dios? Y hoy Dios quiere que aquellas cosas que sabemos que no están bien se aparten. Porque Dios quiere que seamos instrumento de bendición. ¿Cuántos vamos a ser instrumento de bendición? Amén. Pero para eso es necesario apartarnos de todo mal, hacer el bien, buscar la paz y seguir. Muchos buscan ayuda profesional, la paz interior. Pero aquí hay una clave: ¿y dónde yo busco la paz? Recuerden que la palabra dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde la busco yo? Cuando invoco la presencia de Dios, cuando llega esa paz interior a través de la presencia de Dios. Hay tantas cosas que, mire, la solución está aquí. Pero ¿por qué mucha gente no lo hace o no lo busca? ¿Porque no lo sabe o porque sencillamente se les ha olvidado? Porque el conocimiento en muchas personas se ha desvanecido porque se ha dejado escudriñar este libro. Yo siempre he dicho que mi escuela más grande fue la intercesión. Porque tú de tanto recitar la palabra cuando oras, va quedando aquí, bueno, aquí y aquí. Ay, pastor, es que yo quiero aprender palabra. Pues venga a orar. Porque la mejor manera de orar es a través de la palabra. Y si tú la recitas, tú la declaras, algo tiene que producir ella. Y obviamente también va a llegar a los oídos de nuestro Dios. Bueno, dice San Mateo 5:27. Vamos a ir rápido porque ya el tiempo ha ido pasando. ¿Cuántos le alaban mientras vamos buscando y decirle: Señor, te alabo, te bendigo, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor, porque tú eres el Dios eterno, porque tú eres ese Dios soberano al cual honramos, Señor, al cual declaramos que vas a hacer cosas grandes en nuestra vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y curiosamente, cuando abrí la palabra para pedirle al Señor
El Señor me dio fue esta palabra primero antes que la otra. Pero es necesario decirlo aquí. Dice la palabra San Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Y es un espíritu que se está potenciando de una manera impresionante. Una de las causas por la cual pasó lo que pasó el domingo allí en ese centro comercial fue por causa de, bueno, pues no sé si adulterio o fornicación, pero tuvo que ver con eso. ¿Y cuántos muchos más casos se han visto por causa de eso? Porque es un espíritu que se está potenciando de una manera impresionante. Y pues nosotros ya sabemos qué es el adulterio, ¿cierto? Es las relaciones ilícitas cuando una persona ya está casada. Y tenemos que orar mucho porque el diablo está atacando. Y si ustedes miran hoy en día los programas de televisión y todo eso, ¿qué es lo que parece normal? Eso. No, es que se casó pero ya con otro y eso no tuvo más, y entonces como fue el amor de la protagonista en la novela, entonces eso es muy normal. Mentiras del diablo, porque eso no es normal. Lo normal es que tanto el hombre y la mujer se preserven hasta que Cristo venga con la persona que hicieron el compromiso ante el altar. Amén. Pero algo que también el Señor quiere que nos examinemos y miremos es, oiga, aquí se nos ha enseñado que también hay un adulterio espiritual. ¿Y cuánta gente a día de hoy está adulterando espiritualmente? Una de las cosas que me impactó cuando buscaba, bueno, yo sé el adulterio que es, y cuando se decía que se infringió un pacto. ¿Cuánta gente está infringiendo el pacto con Dios? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos haciendo un compromiso, un pacto con Él, ¿cierto? Es el pacto a través de la sangre de Jesucristo. Cuando la persona se bautiza, está haciendo un pacto con Dios. Pero ¿cuántos hoy en día que fueron bautizados, que fueron, hoy en día están adulterando con el mundo? Y la gente cree que es que no pasa nada. Chévere, no pasa nada. Sí, Dios me perdona, voy, me arrodillo y Dios me perdona. Sí, Dios puede perdonar, pero las consecuencias. Por eso lo que leíamos ahorita, el infierno es tan real, mis hermanos, que Dios nos guarde y nos libre. Y acuérdense que la palabra en una parte dice, y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y no solamente el adulterio físico, sino también espiritual. Por eso que el Señor nos ayude a cumplir en todo. Por eso, como les decía ahorita, muchos creen que no los están viendo. Pero bueno, los hombres quizás no, pero Dios sí está en todo momento, mirando a ver qué pasó. Y por eso que el Señor nos ayude y nos guarde, que el Señor nos ayude a ser entendidos en su palabra. Porque la palabra dice que Dios es un grande y celoso. Celoso. Bueno. Juan 2:15, y vamos a ver algo que tiene que ver con esta cosa del adulterio espiritual. ¿Por qué se desata eso? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y creemos de que tú nos ayudas y nos libras. Que, Señor, líbrame, Señor. Guárdanos, Señor, de todo el enredo del diablo y de sus demonios, Señor. Aquellas cosas que han hecho apartar a muchos, Señor, te pedimos misericordia. Y si sabes de alguien aquí, dile, Señor, ten misericordia de aquellos, Señor, que en ese momento están adulterando, Señor, tanto en lo físico como en lo espiritual. Te pedimos para que, Señor, en ellos haya arrepentimiento, conversión verdadera, bendito Señor. Te pedimos, Señor, para que tú seas aquí obrando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Y ustedes se acuerdan por qué era que estaban apedreando a María Magdalena? Porque fue encontrada en el acto, ¿cierto? Y ustedes saben que antiguamente
las personas que eran apedreadas era porque eran halladas en adulterio. Pero ¿cuál fue la reacción de nuestro Señor? ¿Cogerlos a piedra? No. Lo único que le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la gente hoy en día le es fácil. Y no la piedra física, la piedra de, bueno. Pero algo que el Señor le decía a esta mujer era: vete y no peques más. Amén. Miren lo que dice la palabra en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso tengamos mucho cuidado con ese amor. El amor del mundo es algo que está haciendo que se desvanezcan esos principios en el Señor. Porque una gente que en un momento oraba, clamaba, se han dejado desvanecer porque aman las cosas del mundo. ¿Ver una película es malo? No, pero en exceso sí es malo. Porque la gente por estar metido ya, y vamos a ver, y como ahorita hay tanto estreno y tanta cosa, entonces se dedican a ver eso y dejan los tiempos de oración, devocional, y es algo que todos tenemos que trabajar. Que esas cosas no le quiten. Por eso la palabra dice: no améis las cosas que están en el mundo, y aparentemente no tan malas. Pero hay películas que los cristianos no deben de ver. Y no estoy hablando de aquellas películas. Esas películas de terror, ¿qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que hacen? Cauterizar. ¿Y por qué muchos les encanta ver esas películas? Por eso tengamos cuidado. Mirar qué es lo que vemos. No solamente aún los videos que se ven también por el celular, ¿no? Y ya con esto termino. Génesis 19:26. Entonces, ¿qué no tenemos que amar? Las cosas del mundo, ¿cierto? Lo que está en el mundo. Porque eso es lo que está utilizando el diablo para desvanecer a muchos. Pero ¿cuántos dicen no así conmigo en el nombre de Jesucristo? Porque tú nos ayudas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra: Génesis 19:17. Dice así la bendita palabra, y la leo para ustedes. Génesis 19:17. Dice así la bendita palabra. Dice: y cuando hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. ¿Cómo dice? Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcan. Pero miren lo que pasó. El versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás. ¿Y cuál era la instrucción? No mirar atrás, no amar las cosas del mundo, ¿cierto? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿El Señor quiere que seamos qué? La sal del mundo, no la estatua de sal. ¿No? No, pues como aquí dice que es sal, pues no. Aclaramos aquí al pastor, dijo que podemos decir no. Por eso tengamos mucho cuidado. Si el Señor nos dice escapa, escapa. Si el Señor nos está diciendo que tenemos que cortar, cortemos. Porque mucha gente que lleva cositas que creen que no están mal, pero que dentro de sí sabe que tienen que quitarlas. Y que el Señor nos libre. Vamos a colocarnos en pie, vamos a hacer una oración.
¿Por qué mucha gente se está desvaneciendo? Porque se han vuelto estatuas. Una estatua de piedra perdura, ¿cierto? Pero una de sal, ¿qué pasa? Se desmorona. Y el Señor no quiere que seamos estatuas. El Señor quiere que seamos la sal, que seamos codiciables. Que digan, uy, ¿qué tiene esta señora? ¿Qué tiene este señor? Yo quiero tener lo que esa persona tiene. Pero para llegar a eso tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos de esa sal para que perdure en nosotros, para que se preserve lo que Dios quiere que se preserve. ¿Hay cosas que debemos preservar dentro de nosotros? Sí, una muy importante es la fe, la palabra de Dios, el amor. Algo que tenemos que empezar a trabajar y a impartir a la gente es el amor. La palabra dice, estimulaos al amor. Y hay muchos que necesitan amor. Pero vas a cerrar tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos por favor para que tú nos ayudes, bendito Señor. Porque hoy tú nos hablaste, Señor. Padre, que quieres, Señor. Padre, Señor, que no nos desvanezcamos, que nuestra vida en Cristo no se desvanezca. Y cuántas vidas se han desvanecido, quizás como aquella, Señor. Se han vuelto estatuas, Señor, y se están desvaneciendo, se están desmoronando. Pero tú no quieres eso con nosotros, Señor. Tú quieres que alcancemos ese reposo. Tú quieres que alcancemos, Señor, el ganar todas las batallas en este año. Pero para ganarlas, Señor, la fe no puede estar desvanecida. Padre, la confianza en ti no puede estar desvanecida, bendito Dios. Por eso dile, Señor, perdóname y ayúdame. Y dile, Señor, ayúdame a examinarme qué cosas están desvaneciendo, qué cosas están haciendo, Señor, que se vuelva, Señor, insípido, bendito Dios. Y aún clamamos, Señor, por aquellos que se estaban desvaneciendo. Mira aquellos, Señor, que han dejado que su ministerio se desvanezca, cuando así, Señor, tú no lo mandaste, bendito Dios. Por eso la palabra dice que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ayúdanos, por favor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, a que seamos ese elemento, porque la sal es un elemento de preservación. Y dile, Señor, ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento de preservación, primeramente para nosotros, pero también para otros, bendito Señor. Padre, clamamos, Señor, hoy rogamos delante de tu presencia, hoy rogamos, Señor, delante tuyo, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Dile, Señor, yo quiero, Señor, tomar la decisión de cortar, de, Señor, desechar, y aún, Señor, la decisión de escapar de aquellas cosas que tenemos que escapar, bendito Dios, porque hay cosas del viejo hombre, hay cosas que, Señor, tenemos que escapar. Si de pronto era allí la inseguridad, si de pronto allí era el enojo, si de pronto era la ira, Señor, dile, ayúdame para cortar esas maldiciones, Señor, en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual. Si de pronto era el ser como esos niños fluctuantes, Señor, sube y baja, dile, Señor, yo quiero renunciar a eso porque no nos conviene, bendito Dios. Por eso clamamos delante de tu presencia, y aprovecha y dile, Señor, ayúdame en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dile, Señor, gracias por esta bendita palabra, Señor. Dile, Señor, gracias, Señor, porque tú nos ayudas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén y amén. Y ya para terminar, primero decía que somos la sal, pero también quiere que recordemos algo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros somos la luz, pero esa luz no se puede desvanecer. Esa luz tiene que ser notoria donde esté. Y Dios quiere hacer notorio su poder en tu hogar, en mi hogar, en nuestra sociedad, aún en nuestra nación, con todo lo que estamos viendo. ¿Cuántos anhelamos que se vea la gloria de Dios en esta nación? Y mira lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuántos anhelamos que muchos glorifiquen al Padre por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Amén. Por eso dale gracias ahí donde está. Dile, Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Señor.
Hoy te damos gracias, bendito Dios, por esa palabra que tú nos diste, Señor, la cual sellamos con la sangre de Cristo y declaramos que el diablo no la roba de nuestros corazones, Señor. Dile, Señor, porque yo sí recibo, Señor, ese preservar. Yo sí recibo, Señor, el no desvanecernos, Señor, sino el permanecer hasta que Cristo venga. Dile, Señor, guárdanos, Señor, de esos males venideros. Guárdanos de aquellas cosas que se están viendo en el mundo. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer el bien, a buscar la paz y seguirla, bendito Señor. Padre, Señor, y salimos de este lugar con de tu presencia y te invito para que ahí levantes tus manos a los cielos y dile, Señor, yo recibo esa paz, bendito Señor. Y dile, Señor, yo recibo también el declarar que soy bueno, buena, porque tú lo dijiste hoy, buena es la sal. Y dile, Señor, yo soy bueno, yo soy buena, yo soy, Señor, bueno, para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Y hoy levantamos nuestras manos a los cielos y recibimos, Señor, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, la bendición, Señor, espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental, la emocional y la familiar. Y hoy recibimos, Señor, esa preservación, bendito Señor. Recibimos, Señor, esa paz interior en nuestro ser. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me les bendiga y así llegamos despedidos por hoy en el nombre de Jesucristo. Amén.